Bien, jóvenes, para hoy tenemos el tema derivada. ¿Qué es una derivada? Una derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Entonces yo puedo observar aquí que aparece esta función, la recordamos. Esta es una función parabólica o una función cuadrática. Entonces si yo tengo esto, a la derivada la vamos a conocer porque es una tangente. Tangente toca solamente en un punto de una función. A este proceso de derivar se le llama diferenciación. Y tenemos los ejemplos: encuentre f'(x). Cuando yo tengo esto lo vamos a leer f'(x), o también lo podemos leer encuentre la derivada. ¿Ya? Encuentre la derivada o f'. Entonces tenemos la primera, fx es igual a x al cuadrado. Esta es la primera función. Entonces para resolverlo yo voy a escribir f'(x) y aplico el procedimiento de derivar. Si yo tengo exponente 2, este exponente lo paso a multiplicar con el coeficiente que hay acá. Como no hay número, hay un 1. 2 por 1 me da 2. Y x la copio. A este 2 que tengo aquí le resto 1. Entonces me quedaría 2 menos 1, 1. X a la 1. El 1 no se escribe, entonces esa es la derivada. Miremos el segundo caso. Entonces la derivada de esa función sería ¿cuánto? El 3 lo mando a multiplicar con este número. 3 por negativo 3 es negativo 9. Copio x. Y a este número le resto 1. Entonces a 3 le resto 1, me quedaría 2. Y la derivada de negativo 3x a la 3 es negativo 9x al cuadrado. Aquí tengo otra función, entonces escribo la derivada de esta función es igual cuando tenemos una función lineal. Esta es una función lineal 5x. La derivada de una función lineal es el número que aparece, en ese caso 5. Solo cuando está así, ¿verdad? 5x, derivada es 5. Cuando tengo exponente, tengo que restarlo, así como estos ejemplos anteriores. ¿Qué pasa cuando tenemos una función de un número o una función constante? Siempre cuando tenga solo un número sin ninguna variable, esto se llamaría función constante. ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. Siempre va a ser 0. No importa si es número 2, positivo 2, negativo 2, positivo 1000. Cualquier número siempre va a ser 0, siempre y cuando no tenga una variable. Observemos el inciso E. Entonces escribo derivada de x. Observemos qué número se supone que va acá. Es el 1, ¿verdad? Entonces parecido a esto, 5x es 5. Y como tengo negativo x, entonces la derivada es negativo 1. De esa forma. ¿Qué pasa entonces cuando lo tengo positivo? Escribo derivada de x es igual a 1 positivo. Entonces miremos acá, más 1x es 1, menos x es negativo 1. Ahora tenemos aquí ejemplos cuando ya son derivadas de polinomios. Entonces escribo la derivada de esta función es, como tengo x al cuadrado, entonces me quedaría el primero 2x, tomando en cuenta el primer ejemplo, más, ¿cuánto es la derivada de 5x? Aquí tengo 5x, la derivada de 5. Entonces me quedaría de esa forma, 2x más 5. Ahora miremos este polinomio. Escribo entonces derivada de x es igual a ¿cuánto? El 4 pasa a multiplicar con 5. 4 por 5, 20. Copio x y a 4 le resto 1, me quedaría 3. Entonces sería 20x a la 3 menos 3 por 3, 9. 9x a la ¿cuánto? Si tengo 3 le resto 1, me quedaría 2. Más 2 por 2 es 4. 4x a 2 le resto 1, me queda 1. 2x a la 1. Recuerde que ese 1 nunca se escribe, entonces quedaría 4x. Como tengo menos x, ¿qué dije que es la derivada de menos x? Aquí está, menos 1. ¿Y cuánto es la derivada de más 8? La derivada de más 8 es como la derivada de 2 y eso nos da 0. Entonces el 0 no es necesario que lo escribamos. Aquí tenemos entonces los primeros ejemplos. En la segunda parte nos dice que vamos a encontrar siempre, pero todas las derivadas. ¿Cuáles son todas las derivadas? Entonces observemos acá.
La primera derivada yo la voy a llamar f' x, de esa forma. Y encuentro la derivada, entonces 8 por 5, eso me da 40. 40x a la 4. Primera derivada. La segunda derivada, entonces escribo f doble prima o biprima de x. Y eso sería 40 por 4, 160x a la 3. Tengo dos derivadas. La tercera derivada, entonces escribo f 3 apóstrofes x y voy a multiplicar 160 por 3 y eso nos da 160 por 3, 480. Por lo tanto la derivada sería 480 x a la ¿cuánto? Si tengo x a la 3, entonces aquí sería x a la 2 o x al cuadrado. Luego voy a calcular la cuarta. En la cuarta no voy a escribir 4 apóstrofes, sino que voy a escribir el número 4 como exponente. Entonces sería f cuarta derivada de x y sería eso, multiplicaría 480 por 2. 480 por 2 me da 960. 960x, ya que a 2 le resto 1, me quedaría x a la 1. Y observo que tengo la derivada de una función lineal, entonces esta sería la quinta derivada. Entonces escribo f5x igual a ¿cuánto? 960x, su derivada es el número 960. Y la última derivada, que sería f6 de x, sería ¿cuánto? Es una constante, la derivada de 960 es 0. Entonces aquí hemos encontrado todas las derivadas de la función 8x a la 5. Ahora miremos este ejemplo y miremos cómo tenemos aquí. Aquí tenemos y, entonces voy a escribir y primo, ya que me representa de esa forma, ¿verdad? Entonces aquí sería 4 por negativo 3 es negativo 12 x a la 3. Le resto 1. Luego iría más 8 por 2, 16x. X a la 2 me queda x. Menos, como tengo 7x, entonces sería menos 7. Primera derivada. Segunda derivada, y biprima. Y multiplico 3 por negativo 12 es negativo 36x al cuadrado. Y aquí le voy a restar una. Más 16x tiene su derivada, que sería 16, porque es una función lineal o una parte lineal, ¿verdad? El 7 ya sabemos que su derivada es 0 y el 0 no se escribe. Vamos por la tercera derivada, f3 apóstrofes, y multiplicaría 2 por 36 negativo, eso me da negativo 72x. A x le quito 2, me queda x a la 1. Y la derivada de 16 es 0. Voy por la cuarta derivada. ¿Cuál es la cuarta derivada? Como es una función lineal, entonces sería negativo 72. Y la derivada de una constante sería en este caso la quinta derivada. Derivada de negativo 72 es 0. Entonces la última derivada de cualquier función es siempre 0, de esa forma. Entonces esto es todo y aquí está su actividad extra clase. Traten de resolverlo, guíense con los ejemplos y esto es todo.